Estamos. Y aprovechando esta coincidencia, hemos querido invitar a los desayunos al primer presidente de izquierdas de Colombia, a Gustavo Petro. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, presidente. Por favor. ¿Qué tal el viaje, presidente? Bueno, acabamos de llegar, entonces siempre la diferencia horaria molesta algo, pero aquí nos estamos adaptando. Ojalá tenga tiempo de disfrutar de esta ciudad maravillosa que es Barcelona. Ojalá sea así. Una de las ciudades donde he pensado que quizás algún día, si se puede, me muera de viejo. Pero se está dando el primer titular de este conversatorio, que le agradecemos muchísimo que haya aceptado con nosotros. La cumbre progresista tiene como lema movilización progresista global, y a mí me gustaría saber con qué ánimo llegan ustedes a esta cumbre. ¿Se trata de un encuentro para reflexionar o es posible que se tejan alianzas estratégicas como ha sabido articular la internacional ultraderechista en los últimos años? ¿Y es posible esa alianza cuando se van a dar cita aquí países con realidades políticas y sociales muy diferentes, presidente? Pues no es la primera vez que nos vemos, ya hay un largo recorrido, incluso desde antes de que yo fuera presidente, porque yo me afilié a la Internacional Progresista. Un intento que hizo de aglutinamiento de fuerzas internacionales, Bernie Sanders, de Estados Unidos. Por nuestra situación americana, yo he trabajado desde hace mucho tiempo con sectores de izquierda del Partido Demócrata, buscando alianzas. Me han servido algunas veces, otras veces depende de la política de los Estados Unidos, pero eso constituyó un intento de unir, de articular más que de unir, progresismos latinoamericanos con progresismos estadounidenses. Ya en la presidencia se ha abierto el mundo y indudablemente el hecho común de hablar en nuestra lengua hace que una mirada muy importante vaya hacia la península ibérica, aún con toda la historia que nos separa, pero también nos une. Tú sabes, todo está bajo el principio de la contradicción. Y en un mundo como el de hoy, el que vivimos hoy, donde yo he tratado de levantar mi voz, en donde creo hay injusticias que no se deben tolerar, como el genocidio en Gaza, ha abierto un escenario objetivo de alianzas diferente incluso al que pensábamos. El presidente Trump, por burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y prejuicios que existen en todos nosotros, pero que no se puede gobernar con prejuicios, termina en un bloque muy destructivo contra la humanidad, jalonado por Netanyahu. No es al revés, es jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más fuertes en el gobierno que el mismo Trump, y que lo llevan a operaciones como unos niños jugando estos ahora juegos modernos que se hacen con los dedos, los videojuegos, con mucha rapidez en los dedos y una rapidez reflejo en la mente, es decir, que impide realmente el racionamiento. Y así se está jugando con millones de seres humanos, porque en cualquier circunstancia el mundo cae en un conflicto que no es más, lo he analizado así, Pepa, que los estertores del mundo del petróleo que muere. Estoy escribiendo un libro, no he podido terminarlo por razones que tienen que ver con mi presidencia, pero los estertores del mundo del petróleo pueden ser los estertores del mundo del capital, dado que el capital, desde la época industrial, su energía fundamental es el petróleo y el carbón. La ciencia nos dice hoy tajantemente que eso nos lleva a la muerte como especie humana, como la vida en general en el planeta. Todos estos árboles, las consecuencias las estamos viendo en todos los países. Yo estoy metido en un problema de inundaciones por eso. Por primera vez un frente frío del Ártico entró a la zona tórrida, nos causó lluvias como nunca antes. Aquí también ha pasado, aquí mismo, etcétera. Entonces, la humanidad tiene que escoger entre vivir o codiciar. Ese es un poco el interrogante en cada persona, en cada familia. O vivir o codiciar. ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres criar hijos? ¿Quieres que tus hijos sean más felices que tú? ¿Quieres una sociedad donde tus hijos puedan ser, como decían los Beatles? Pues tienes que alejarte del petróleo y el carbón, y eso hoy por hoy, tal como se puso en la discusión mundial, es alejarse del capital. Entonces la alternativa hay que plantearla. Un camino diferente que no te diga que te vas a volver pobre, que no te diga que vas a suicidarte de la situación que vives, y que vas a tener hijos que puedan vivir más felices que tú. Tener hijos ya es un primer gran cambio hoy, y eso se hace separándose de un camino que es el dominante, y hay que presentar una alternativa al mundo,
De eso se trata la reunión. Vamos a volver a Trump, como se puede imaginar, presidente, pero queríamos detenernos primero un poco en los progresistas. Y queríamos preguntarle, presidente, porque la defensa de la democracia, en este contexto que usted ha descrito, es uno de los temas en esta reunión progresista. Y yo quiero preguntarle, ¿las normas y las instituciones de las que se dotó el mundo precisamente para protegerse de derivas autoritarias sirven ahora? ¿Son válidas o hay que redefinirlas para los retos actuales? Mira, yo pienso que hay que hacer una redefinición del mundo sin tratar de construirlo. No depende de nuestra voluntad. Pero hasta hace poco, en materia internacional, la construcción de tratados de derechos humanos, muchos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, que no dijo que eran de la mujer, pero digamos se ha evolucionado desde hace unos 2 siglos para acá, en lograr un derecho internacional, hecho entre naciones. Y las Naciones Unidas es básicamente una confederación, su nombre lo dice, de Estados-nación. A mí me parece que ahí empezó ya a verse una falla que hay que cambiar. Y es que los Estados-nación, Colombia, por ejemplo, cada vez tiene menos instrumentos de poder. Cada vez es menos autónomo para dirigir su sociedad. Hay una crisis del Estado-nación. Se creó con la burguesía, igual que la revolución industrial, etcétera. Se creó como cuando el petróleo y el carbón eran la energía fundamental. Pero la globalización, todos estos fenómenos últimos, le ha quitado poder al Estado-nación. Entonces, cuando se ha tenido que enfrentar problemas reales de la humanidad, pongo el ejemplo del COVID reciente, las Naciones Unidas no pudieron actuar realmente. Y ahora peor, cuando estamos ante conflictos entre humanos de verdad, con misiles, con genocidios, las Naciones Unidas es impotente. El señor Trump le quitó los recursos, han echado miles y miles de empleados por todas partes, algunos necesarios, otros no. El presidente Trump dice, Naciones Unidas ya no sirve. Él lo mira desde una óptica, nosotros deberíamos mirarlo desde otra óptica, desde el punto de vista democrático. Desde la óptica Estados Unidos, Naciones Unidas no sirve, entonces imponen ellos bilateralmente sus condiciones. Y a veces yo veo un poco el presidente de América Latina prácticamente como si fueran cortesanos, como si tuviéramos un nuevo rey después de que nos quitamos el rey, con el perdón de ustedes, pero lo hicimos. Nos costó guerras, nos costó pues prácticamente desde un pueblo desarmado en formación, porque era una formación hasta ahora, donde se cruzaban etnias, etcétera, regiones diferentes, como aquí. Pero hubo un espíritu popular que decidió ser libre, eso es Bolívar, un espíritu popular que decide ser libre, nos ha quedado marcado, pero como todo en el mundo hay contradicciones, entonces hay en el alma latinoamericana quienes se quieren arrodillar aún, y quienes quieren ser libres aún. Y ese conflicto se mueve en que tenemos prácticamente una parte de las presidentes dispuestos a arrodillarse y otros que decimos, no, mirémonos de tú a tú. Esa fue mi reunión con Trump. Me pareció espectacular, no sé si tiene efecto real. Pero mirémonos de tú a tú y somos republicanos. Y hablamos como republicanos, entre iguales. Bueno, esa es la visión desde allá de destruir Naciones Unidas para imponer unos poderes unilaterales. Y nosotros desde acá, será tema de la discusión, yo creo que tenemos que comenzar diciendo el Estado-Nación ya no da más. Lo que dan más son los pueblos. Lo que has visto que detuvo el genocidio en Gaza, así, medio, fue las movilizaciones de las multitudes aquí en todos estos países de Europa, en los mismos Estados Unidos, la aventura audaz de los jóvenes cruzando el Mediterráneo para ser puestos presos. Greta, ahí hubo 2 colombianas, que yo les di la condecoración de Bolívar, la máxima en Colombia. Y entonces estamos viendo surgir un nuevo mundo, que no pasa por decisiones de partidos políticos, ni de estados, aunque podamos ayudar. Pasa es por una democracia que empieza a nacer, un deseo de libertad que nace de los pueblos, en todo el mundo. Y ahí la nueva oportunidad, porque de ahí va a surgir, si nos va bien, una nueva institucionalidad mundial, que yo llamo democracia global. Una democracia global, es decir, lo decía un himno por ahí, una hermandad entre los pueblos. Un poco más técnicamente yo diría, es poder conectar los cerebros humanos de 10.000 millones casi que somos. El cerebro humano es la joya del universo, no se encuentra en ningún otro lugar. Y es la forma superior de vida, porque es una vida pensante. Somos solos, los únicos, y solas. Y eso si logra juntarse en vez de matarse entre sí, entonces, joyas del universo matándose entre sí con misiles, puede ponerse las grandes tareas de solucionar los problemas graves que tenemos aquí y después de abarcar la posibilidad de exportar la vida al universo.
Este encuentro progresista de Barcelona, señor Pretro, coincide con un avance de la extrema derecha en América Latina, una extrema derecha que está capitalizando en las urnas el miedo de muchos latinoamericanos a la inseguridad. Sus líderes prometen mano dura contra el crimen organizado, criminalizan la inmigración. ¿De qué manera la izquierda latinoamericana puede contrarrestar los discursos de la extrema derecha en lo que se refiere al crimen organizado, a la migración, que tanto rédito político le está dando en las urnas? Sí, la extrema derecha, fascismo, le digo yo, no está avanzando en América Latina, se ha detenido. Si usted mira la situación argentina, pues la mayoría de la población quiere cambiar ese gobierno. Y lo va a hacer si le dan la oportunidad. Si usted mira la situación peruana, en este momento empieza a ver que de nuevo las fuerzas que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia, detenido arbitrariamente, hubo un golpe de Estado ahí, vuelven a cobrar, ya están para la segunda vuelta, ya veremos. Pero ya ves, en Perú, las dos fuerzas actuando, el fascismo y la democracia popular. Solo por poner dos ejemplos, me van a regañar por ponerlos, pero son básicos hoy. En Colombia no ves que retrocedemos, las encuestas dicen que somos primero, ya veremos, todo eso puede variar, nunca se puede predeterminar el futuro, pero Colombia es la detente y Colombia es el corazón del mundo, si lo miras geográficamente. Entonces, yo creo que América Latina no se puede definir como que las fuerzas de la extrema derecha se abalanzaron y están tomando país por país. Siempre en conflicto, siempre que ojalá sea pacífico, pero está en disputa y quien va marcando en la mayor parte de la población, digamos la vanguardia política, es el progresismo, en plural, no es una sola visión, unos matices diversos, pero progresistas todos, México, Brasil, Colombia. Y ahí vamos, Venezuela está en disputa, violentamente. Una pregunta muy concreta, presidente, una pregunta muy concreta. Ya que sale la inmigración, mientras la ultraderecha convierte al inmigrante en el chivo expiatorio de todos los malestares sociales, España acaba de aprobar una regularización extraordinaria para 500.000 de personas y de ellas casi 1 millón son colombianos residentes en nuestro país que van a poder participar en el proceso de regularización. Me gustaría saber su opinión sobre ese proceso. Que también vivimos nosotros, ¿no? Colombia recibió, primero, Colombia en los años 60, cuando vino la riqueza petrolera de Venezuela, y Colombia estaba en niveles de pobreza altos, exportó más o menos 4 millones de colombianas, que allá se quedaron. Ya se casaron, tienen hijos, los hijos son colombianos y venezolanos, son millones. Es un mismo pueblo. Y esa, digamos, es una diferencia con lo que pasa en Europa. Y ahora, con el problema del bloqueo económico, pues en masa también pasaron millones de venezolanos por la frontera colombiana y la mayoría se quedó en Colombia. Y está en Colombia, ya el flujo se detuvo. Con los problemas obvios de xenofobia que puedan despertarse, sobre todo en los barrios populares, que llevan a la juventud venezolana a la violencia, no eran así. A una parte, obviamente. De todas maneras, asumimos, no nos ha pasado nada. Ahora son parte de la fuerza laboral. Llegaron con más grados de escolaridad que los que hay en Colombia, haya un esfuerzo mayor. Pero al final, digamos, hoy un balance es que, aún con problemas, se logró asimilar el shock de migración. En cambio, minorías de venezolanos pasaron hacia Perú, hacia el sur, Chile. Allá se construyó el discurso xenofóbico de extrema derecha, igual que aquí, hay que echarlos. En Chile ya se habla de evacuar venezolanos, pero yo creo que van a sacar colombianos igual, en una situación muy mala, sacarlos a la fuerza, como hacen en Estados Unidos. Eso le llaman corredor humanitario. Yo he dicho, la pelea nuestra no es cómo sacar migrantes. La fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, independientemente del color de la piel o el género, la sexualidad, etcétera. Este es el cerebro, y el cerebro es igual en el tuyo que en el mío. Lo ensayamos, lo entrenamos de maneras diferentes, eso es obvio, pero el cerebro es igual entre el hombre y la mujer y no depende del color de la piel. Y la fuerza de trabajo es cada vez más cerebral en el mundo, es conocimiento. Y cuando echan gente, lo hizo Hitler con Einstein, acuérdate, Hitler con Einstein, porque Einstein era judío. Los gringos aprovecharon de inmediato, ahí sí no hubo xenofobia en Estados Unidos y ganaron la guerra gracias a Einstein y otros como Einstein. Entonces, excluir gente es excluir cerebros, no músculos solamente, no pieles. Eso lo entendemos algunos. En América Latina, yo desde hace tiempo, no soy yo, se pelea por una libertad de movilidad que yo creo que hay que lograr. ¿Quién nos puede decir a uno de nosotros que no podemos recorrer América desde Alaska a la Patagonia
Si parte de nuestros ancestros, otra parte está por aquí, pero parte de nuestros ancestros estuvieron ahí hace 60.000 años y no había fronteras. Y ahora personas que llegan hace 100 años, con sus abuelos, etcétera, escapando de Europa, de las situaciones difíciles de Europa, entonces nos dicen que ya no podemos ir a Alaska, a personas que tenemos ancestros de hace 60.000 años en América. Eso en Europa se puede también pensar igual. ¿Y quién dijo que aquí estaban tales? A los países latinoamericanos les llegaron los castellanos o los romanos. Y tú no podrías decirme con exactitud, porque es una evolución humana que viene de atrás. Si nos llegaron los romanos realmente a través de los castellanos, pues podemos entendernos mejor. Como nos llegaron a la fuerza los africanos, que nosotros liberamos y ellos se liberaron. El primer territorio libre de toda América, desde el norte hasta el sur, está cerca de la ciudad de Cartagena, en Colombia, y lo hizo, se llaman palenques, que eran negros que se liberaron a sí mismos y fundaban su forma de vivir, y sigue vivo en Colombia, y nos encanta. La diversidad es la fuente de la riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque entonces no es a cualquier extranjero, depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler, otra vez vivo en Europa. No se dice, pero es así. Entonces Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca. Tenemos que combinar en este espacio el placer de la conversación, que es un placer en sí mismo, y que nos lleve a reflexiones muy profundas, con tres periodistas que quieren hacer preguntas, presidente, sí. y que me urgen. Ha mencionado ya en un par de ocasiones a Donald Trump. A lo largo de los últimos 15 meses ustedes han mantenido una relación de tensión con el presidente de los Estados Unidos a propósito de múltiples temas, las disputas arancelarias, la crisis de las llamadas narcolanchas, sus críticas a Trump por el genocidio de Gaza. El presidente de Estados Unidos le acusó a usted de ser el jefe del narco, amenazó incluso con deponerle como a Nicolás Maduro, pero después súbitamente Donald Trump le invita a la Casa Blanca, ambos se entrevistan por espacio de 2 horas y aparentemente la crisis queda zanjada. No sé si nos puede contar un poco cómo fue ese encuentro en el despacho Oval y cómo es Donald Trump en la distancia corta y se difiere mucho del Donald Trump que vemos todos los días en las redes sociales. Bueno, para mí también fue sorpresivo, ¿no? No le puedo definir bien esos días antes y durante la reunión. Yo creo que conocerse es importante, personalmente. Yo creo que Trump en esa oficina vive rodeado de una serie de burbujas de personas ajenas a él, que lo acompañan todo el tiempo, cada cual con una agenda diferente y compitiendo entre sí. La agenda más problemática la vive en Marco Rubio, porque él, a pesar de su origen latino, me parece que está imbuido en un fundamentalismo sionista. No sé por qué, cómo, su esposa es colombiana, no sé, digamos, habría que ya investigarlo. Pero eso lleva a un fundamentalismo sectario, ideológico, y entonces divide América Latina entre derechas e izquierdas. Nosotros casi no usamos esa terminología europea, por eso yo hablo de progresismo, pero olvida la diversidad latinoamericana, la encasilla como en un solo, y entonces ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros, y él no conoció a Fidel Castro, ni siquiera, porque ellos salen de Cuba antes de la Revolución Cubana. Bueno, ahí veo una burbuja que me parece no es positiva para las relaciones entre americanos, en plural. La oficina Oval le puse a la gorra roja, ¿cómo es que dice? Una gran América, le puse una S. No es América, es Américas, en plural. Y ahí hay una diferencia de visiones. Bien, esas burbujas inciden en Donald Trump, y cuando él logra el contacto personal, entonces las burbujas se debilitan, empiezan a pasar saliva. Porque muchas de las cosas que contaban de mí, lo que decían, era que era un narcotraficante. Lo que dijo él, un jefe de narcotraficante. Yo he dedicado 20 años de mi vida a descubrir a riesgo, con intentos de asesinato que incluso están en YouTube. Eso fue lo primero que le mostré a Trump. El día que me iban a matar, estando yo dentro de un carro blindado, llegando a una manifestación en Cúcuta, frontera con Venezuela, en la campaña del 2018. Y lo gané, no sé si la gané o no. Y por sangre fría, mi compañero ahí que iba conmigo grabó todo desde adentro y yo iba señalando, entonces me tocó dirigir el carro porque la policía me llevaba a la trampa. Era la policía de ahí, local, dirigida por un mafioso que quería sabotear la manifestación y de paso matarme. ¿Y pudo contarle eso a Trump, toda esa peripecia? Todo eso se lo mostré en segundos en el video, como a él le ha pasado lo mismo, pues ya, ahí fue rompí las burbujas de inmediato.
que él sintió. Yo le dije, estos son los mafiosos que me quieren matar. A usted le dicen que yo soy el jefe de la mafia. Entonces, son 20 años de debates parlamentarios descubriendo con nombre propio cómo los paramilitares narcotraficantes estaban ligados a la derecha, para ponerlo en términos europeos. Derecha, no solo extrema derecha. Les daban el billete, controlaban la población con terror, con masacres. Yo le llamo el genocidio colombiano, 700.000 asesinados. Y a partir de eso ganaban las elecciones y el país sumido en una tenebrosa extrema derecha. 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno de Uribe, recogidos de los barrios, incluso algunos con enfermedades, discapacitados. Los recogían, los iban fusilando, los vestían de guerrilleros para decir que iban ganando la guerra. Y más aplauso popular. Pero la muerte sistemática de 6.402 jóvenes en 3 años, pues eso a qué les recuerdo a ustedes. Yo creo que sobrepasa el franquismo, creo. Habría que hacer la investigación en números. Presidente, retrotrayéndonos a esos... Bueno, entonces, disculpa que hable de Franco, pero me gusta. Y entonces, no me gusta Franco, sino hablar de ese episodio porque hay que desnudarlo en lo que fue para la historia universal. Pues fue un gran retroceso. Bien, entonces, bueno, son crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántos niños mueren en Gaza? 20.000. ¿Cuántos casi niños fueron asesinados en Colombia en 3 años? 6.400. ¿Cómo se hizo eso? En una profunda alianza entre el narcotráfico más importante del momento y el poder político existente. A eso me dediqué yo a denunciar 20 años. El 35% del Senado de la República de Colombia fue a la cárcel. Y todas mis denuncias fueron válidas. Y eso es 35% del Senado de la República haciendo leyes mientras estaban articulados con el narcotráfico. Yo lo dije en una frase. Por las mañanas vienen a hacer leyes y por la noche se reúnen a oscuras con el jefe narcotraficante del lugar a hacer la lista de los asesinados para el otro día. Eso, digamos, el pueblo mismo ya reaccionó contra eso, votó por mí, yo por eso soy presidente. Y llegan de pronto y dicen en Estados Unidos que soy el jefe del narcotráfico. Ese fue, y por eso me metieron, y estoy metido en la lista que llaman Clinton, ¿no? Sí. Y por eso metieron a mi esposa, metieron a mi hijo, y mi esposa pasó por una operación muy difícil. Yo estoy en separación con ella, pero es un proceso difícil. Y es producto de eso que hicieron en Estados Unidos, porque ella no tiene nada que ver en la política, no tiene que ver nada que ver. Solo se enamoró de mí alguna vez, tuvo sus hijos conmigo y ahora es víctima del poder, sin que tenga nada que ver. Bien, entonces eso ya en la oficina se rompió. Ya conté por qué. Y yo creo que Trump tuvo la experiencia de hablar con otro ser humano diferente a él. Se lo dije de entrada. Somos diferentes. Pensamos diferente. Usted tiene una historia, yo tengo otra. Y nuestro deber es aprovechar este encuentro para hacer un gran pacto por la vida. Esa fue la palabra que usé. Una alianza por la vida. Él se reía, él aceptaba, yo sentí que congeniábamos. Yo creo que el señor Trump, siendo de derecha, indudablemente, y con una vida, digamos, norteamericana aria, y con una idea de negocios capitalista, digamos, él diferenció muy bien en inglés la palabra business de la palabra deal. Es diferente hacer negocios que hacer tratos. Me regaló su libro que dice Deal. Y yo le dije, de esto vengo, no a hablar de negocios, business, sino de deal, la alianza por la vida en América y en el mundo. Al rato salió a tirar los misiles en Irán. Dije, pero entonces perdimos el tiempo. ¿Qué fue? Otra burbuja, la de Netanyahu, sabemos ahora por la prensa. Sí. No, yo pensé, sería rubio, no, Netanyahu lo lleva a una cosa que me parece tonta, que son los misiles en Irán. Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa. O sea, enfrentar lo que han hecho con Irán es una agresión que rompe el derecho internacional y aceptar que la migración no es una empobrecedora de Europa, como dijo Hitler, refiriéndose a los judíos aquella vez, sino que es una enriquecedora de Europa. Europa será más rica si acepta su propia diversidad, que viene de antes, porque los europeos son diversos, pero ahora se construye más. Antes de abandonar... Siempre pongo el ejemplo de las selecciones de fútbol. ¿Cómo eran las selecciones puramente arias de fútbol, ¿no? De fútbol, cómo son ahora diversas. ¿Cuál fútbol se juega mejor en Europa? ¿El de antaño
o el de ahora, con las juventudes diversas que le entregan energía y nos dan grandes alegrías deportivas. Pero los buenos otra vez campeones mundiales y no nos dejan ser a nosotros. Y esta ciudad y uno de sus clubes lo sabe bien, presidente. Pero vamos a aprovechar esta conversación, el punto de la conversación para saber su opinión sobre si la etapa del intervencionismo estadounidense en América Latina está definitivamente enterrada, o el ejemplo de Venezuela, lo que llaman la doctrina Donro, la resucita de nuevo. Yo realmente no fui amigo de Maduro. Nos encontramos personalmente varias veces, siendo yo presidente, antes menos. Básicamente porque mi línea progresista alrededor de descarbonizar la economía, es decir, escaparnos del petróleo y el carbón, que lo he practicado en Colombia, creo que vamos bien, es uno de nuestros logros en proceso. Pues ese discurso no suena bien en Venezuela, porque Venezuela lleva un siglo viviendo el petróleo casi que exclusivamente, y es la fuente de su problema actual. El petróleo atrae los misiles, y efectivamente los atrajo al Caribe, los ha matado colombianos en Venezuela y en el Caribe, y ese tiene que ser un tema de juicio internacional. Pero obviamente también mató venezolanos y cayó en Venezuela, que es la patria de Bolívar. Le dije a Trump, esa agresión a Caracas es una herida irreversible, difícil de sanar, por generaciones hacia adelante. ¿Y qué le dijo, presidente? Él se rió un poco, ahí se queda en silencio. Incluso yo he dicho públicamente que Maduro, si cometió delitos, debe ser juzgado por un tribunal venezolano o uno internacional que organicemos entre todos para temas del narcotráfico. La acusación de narcotráfico a él me parece que no es cierta, porque yo he investigado el asunto de quién compra la cocaína que se fabrica en la frontera del lado colombiano, Catatumbo, en Venezuela, para sacarla hacia Europa. Y el nombre que nosotros tenemos se llama Cartel de la Junta del Narcotráfico Internacional, y no se llama de los Soles. Son albaneses, una mafia confederada de mafias ya existentes, italiana, albanesa, mexicana, colombiana, indudablemente brasilera, hay franceses. Hemos capturado 38 nacionalidades diferentes en Bogotá y Medellín. El grupo más grande, hay alemanes, hay españoles, el grupo más grande proviene de Albania y de Italia, donde se reúnen en Dubái hasta hace poco. Salieron corriendo, algunos han venido aquí a Madrid por los misiles. Entonces, es una confederación muy poderosa. Pablo Escobar se queda en pañales ante eso. No solo manejan cocaína, manejan trata de mujeres, de armas, todo esto. Bueno, entonces, niños, niñas, órganos. Es multicrimen. Entonces, del lado colombiano, ahí ya no son los mismos de antes, son esmeralderos que viven en Bogotá y Dubái. Tienen todos trato con la DEA. Discúlpame que lo cuente, pero es importante. Todos tienen trato con la DEA. Y la DEA, la justicia de Estados Unidos, tiene un error, que se lo dije también a Trump. Ponen en los tratos que hacen de beneficios jurídicos y salen de las cárceles, que se comprometen a no entrar más cocaína a Estados Unidos, punto. Y entonces, ¿qué han hecho estas personas cuando salen? Van y matan a sus testaferros que se quedaron con sus bienes. Lo primero que hacen. Ahí políticos de derecha han muerto. Y Rubio me echó la culpa a mí. No, el sectarismo lo llevó a no mirar las causas de su muerte. Esos son procesos en una investigación hoy. Y son los mayores exportadores de cocaína del mundo, pero ya no va tanto a Estados Unidos, porque ya sabes que ya consumen ahora el fentanilo, sino que van a Europa, que está creciendo el consumo espectacularmente. A África, pasa por África, va a China incluso, Rusia, todos los países eslavos. Australia se volvió del otro lado muy importante, Nueva Zelanda. La entrada a China e India puede ser el final, llamado fracaso total de una guerra contra una droga que nunca ha tenido victorias. Presidente, ha dejado 1 millón de muertos en América Latina. Ha hablado de Maduro, del presidente Maduro, de la operación que le depuso. Yo quería volver al tema de Venezuela y preguntarle cómo son sus relaciones con Delcy. Hubo una posibilidad de reunirse en marzo que finalmente no se concretó. No sé si nos puede dar más detalles de qué pasó allí por esos temas de seguridad. 24, y si tiene, solo un momentín, si tiene previsto reunirse con ella antes de que acabe la presidencia, si podrían aprovechar la próxima semana que hay una reunión de buena vecindad en Maracaibo para hacerlo. Le dije a Trump también, antes de hablar con Delcy, debió ser al revés. Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor, entiendo por qué. Y se dañó la reunión en la frontera, unas medidas, dijo que había unos problemas de seguridad, que también me pareció que era exceso de temor. Y el 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy con eso, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas, he ido varias veces, parte de mis idas es lo que me ha llevado a que me metan en la lista OFAC.
Pero yo fui a Venezuela en tiempos de Maduro a decirle, y hablaba mucho con Europa y con el gobierno Biden en ese momento, que era el momento de dejar el poder si el pueblo quería eso. Dejar expresarse libremente al pueblo. Y le mostraba como ejemplo yo mismo. En Colombia nosotros hemos sido oposición 50 años, nos han matado por miles. Nos han perseguido, a mí me encarcelaron, me torturaron, me persiguieron. Claro, nosotros también nos levantamos en armas, no nos dejamos, nosotros somos como el jaguar. Y lo hemos demostrado varias veces en la historia. Y no nos dejamos, pero hemos resistido y ahora yo soy presidente. Ustedes nunca han gobernado, ustedes siempre han sido alternativa, entre comillas, pero desde el gobierno, nunca en la oposición. Prueben eso, porque los corruptos y toda esa gente se irán, se depuran y pueden presentarle una alternativa más seria a Venezuela. Eso no lo hizo, no quiso caso, obviamente. Dos preguntas muy concretas, presidente. ¿Cuál es la salida para Venezuela? Entonces, ¿cuál es la salida para Venezuela? En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo. Y es que regrese Corina y haga lo que sucedió en Colombia, que los venezolanos saben directamente cómo fue. Colombia, a mediados del siglo XX murieron 300.000 colombianos, muy derivado del tema de la guerra de la Revolución Española, porque allá no había internet ni nada, pero llegaron las influencias, los liberales, que eran la mayoría del pueblo, y habían visto cómo mataban en el 48 a su líder, Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá. Se fueron a las armas después de recibir agresiones y el hecho dejó 300.000 colombianos de 11 millones muertos. Ya. Allá en Venezuela saben eso, porque allá están los colombianos que huyeron, etc. Y tienen temor de que eso ocurra, o sea, una especie de vendetta política. Pero si gana las elecciones María Corina Machado, ese mismo miedo tenemos nosotros si el pueblo decide votar por la derecha colombiana. Porque es que esas derechas... Pero las salidas son unas elecciones, presidente. democráticas. El tiempo se nos va. La salida para Venezuela son unas elecciones libres. Sí, tiene que hacerse, pero yo lo que he propuesto, no me cree nadie hasta ahora, solo yo me creo, es hacer algo que se hizo en Colombia para hacer la paz, en esa época que acabo de hablar, liberales y conservadores, que fue cogobernar un tiempo, para darse confianzas, para pensar que este ya no me va a matar, o ese no va a pensar que yo lo voy a matar. Y esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad. O sea, un gobierno de concentración inicial. El gran error de Europa en ese momento fue pensar en elecciones libres, rápidas. Ese fue también mi error. Y el de Biden, sin levantar sanciones. Unas elecciones bajo sanciones se llaman extorsión, no son libres. Allá no hubo elecciones libres por dos razones, porque no dejaron participar a la oposición y porque no levantaron las sanciones sobre el gobierno. Ahí fue un mundo el peor. ¿Y cuánto tiempo tendría ese periodo Yo del que pienso que habla? 1 año, 2 años, confianzas entre el pueblo venezolano, y ahí tiene que aparecer una alternativa. Ahí viene mi diferencia con ellos. La alternativa es sin petróleo. Y durante ese año... Una Venezuela sin petróleo, como una Colombia sin petróleo y carbón. Entre los yacimientos de carbón de Colombia y de petróleo de Venezuela, matamos toda la humanidad. Así es simple. Si eso se manda al aire, a la atmósfera, luego nuestro destino es diferente al carbón y al petróleo. Yo lo estoy practicando en Venezuela, no está eso ni en la oposición ni en el gobierno. Es un tema que quiero hablar con Delcy, de eso. Entonces, ¿cómo escaparse? Porque hoy el petróleo es la maldición de Venezuela. Su soberanía creada a partir de la espada de Bolívar prácticamente no existe por el petróleo. Si se escapa Venezuela del petróleo, vuelve a la libertad. ¿Quién lo haga? No tengo ni idea. El pueblo lo decide libremente, ahí no me meto en eso. Pero de esa idea que planteaba, de ese año o 2 años, ¿cómo sería? ¿Cómo se articularía? ¿Sería una buena idea que Delcy se mantuviera? ¿Un gobierno de concentración de varios...? De Frente Nacional, bueno, el nombre es lo de menos, de Alianza por la Vida. En el que gobernaran todos juntos. En donde deben gobernar ambos sectores actuales. Eso puede ser superado por un tercer sector, ya en las elecciones, pero ya es un tema que decide el pueblo de Venezuela. ¿Y Cuba, presidente? ¿Qué futuro le espera a Cuba, cuya población está viviendo ya una precariedad insoportable en los bienes de consumo básicos? Cuba es diferente. La ha amenazado Trump. La semana pasada dijo lo siguiente: iré por Cuba. Cuba es diferente a Venezuela. Diferenciaciones que no hacen en Estados Unidos. Cuba vivió una revolución profunda, como la vivió Francia, como casi la vive España, la hizo de otra manera, como la hizo esta ciudad de Barcelona. Una revolución de verdad, porque hay revoluciones de mentiras. Y Cuba hizo una de verdad, incluso derivada de aquí, porque Fidel era gallego y Camilo Cienfuegos usaba la bandera rojinegra, que es la bandera de ellos, política, porque él era anarquista. Y el enfrentamiento entre Fidel y Camilo, que muere en un accidente de avión, pero eran líderes de esa revolución, es por eso.
Fidel se inclina más al burocratismo soviético, que lo ayuda porque el anarquismo no está en ninguna parte, y Camilo Cienfuegos mantiene su línea anarquista y finalmente el Che se va. Esa es la historia, ¿no? Pero es una historia real, verdadera y que cruza el alma del pueblo cubano. Si tú vas a Cuba y miras arte, sabiendo que aquí hay un arte excelso, y Europa tiene un arte excelso europeo, vas a Cuba y encuentras esa mezcla Caribe-Europa pura, digamos, la mezcla. Alejo Carpentier lo escribe bien en sus libros, La consagración de la primavera es hermosísima, pero tú lo vives. Y entonces encuentras un pueblo excelsamente educado. Y eso es fruto de una revolución, no de nada más. Y cuando lo ves en el arte lo encuentras. Entonces una canción de Silvio Rodríguez es una canción de arte, no es un cantante más. Solo por poner un ejemplo. Entonces allí Estados Unidos piensa ir a atacar otra vez con misiles, etcétera, imponerse. Y yo creo que esa fuerza cultural del pueblo cubano va a estallar y no deberían hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer con Cuba? Hablar. Digamos, ellos todavía viven el pasado soviético, no lo quieren ya, pero está ahí. Les generó la mejor medicina, la mejor educación, eso tiene sus logros. ¿Y por qué fracasa, presidente? Estamos en un foro en el que la izquierda se va a preguntar por sus éxitos y por sus fracasos. ¿Por qué lo que dejó la revolución, efectivamente, la sanidad, la educación, por qué fracasa? Mira, hay que mirarlo... ¿Cuándo el régimen deja de reconocerse en sus logros? Hay que mirarlo de diversos y se equivoca? Fracasa porque hay un bloqueo. ¿Solo por el bloqueo? No, no solo, porque hay un bloqueo. Como lo hubo en Venezuela, y eso se llama genocidio. El bloqueo es genocidio. Matar a un pueblo de hambre. Eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad. Entonces, porque no piensas igual que yo, pero yo tengo más poder, te bloqueo y te mato a tu pueblo de hambre. Eso está claro. Bueno, entonces ese es una realidad ahí que está pasando hoy. Eso está más contado. ¿En qué se equivoca? Bueno, entonces se equivocan en el sovietismo. O sea, de pensar que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Marx nunca dijo eso. Marx dijo, los medios de producción deben ser sociales, no dijo estatales. Ahí hay sería otro programa, pero digamos, es el gran error en Europa. Y que Europa también lo ha pensado. Y Cuba, pues es una economía donde los medios de producción son del Estado, no de la sociedad. No es lo mismo, es como decir el aire. Si nosotros pudiéramos construir una atmósfera que nutriera y por respiración comiéramos, nos alimentáramos, imagínate el mundo que sería. No tendríamos necesidad de la tierra sería diferente, no habría desigualdad frente a la alimentación, no habría gente con hambre. Si uno pone ese ejemplo, es un ejemplo, claro que tecnológicamente ya sí se pudiera hacer, pero el capitalismo no lo va a hacer porque no hay ganancia ahí. Entraríamos a una discusión importante en la atmósfera de quién es. Ha planteado, presidente, que lo que hace falta en Cuba es diálogo. Diálogo con las autoridades y democracia actuales. También. Democracia. Pero democracia popular. Pero habría una del no la democracia que se cree que es Washington. Esa es una imitación un tanto romana en la arquitectura de una idea democrática que vino de Europa, nosotros también la tenemos. Pero en la práctica, también sucede en Europa, la democracia se ha vuelto una especie de cascarón de huevo con un contenido diferente. A eso vamos, presidente. ¿Quién manda en Estados Unidos? A eso vamos. ¿Quién manda en Cuba? ¿Quién manda en Europa? Ahí vamos. ¿El pueblo? Quedan 10 minutos. Sí. Queremos hablar de su legado, porque en breve deja de ser presidente de Colombia y echar un vistazo a lo que han sido estos 4 años de mandato. Juan. Sí, entre otras cosas, usted prometió que en sus 4 años de presidencia lograría la paz total en Colombia. No se ha logrado un acuerdo con el ELN. No sé si esto lo ve usted como un fracaso personal, el no haber podido conseguir. No es un fracaso personal, es nacional. O sea, tú tienes un país que en la vida republicana, independiente, ha estado en 50 guerras, matándose entre sí. No son guerras internacionales, invasiones, solo la que nos quitó Panamá. Colombia ha perdido su territorio. El proyecto inicial se llamó y se hizo Gran Colombia. Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana llegó a estar. La bandera tricolor en toda esa región. Nosotros llegamos hasta la costa mosquitia de Nicaragua. Por Brasil íbamos hasta cerca a Manaos. Y hoy es mucho más pequeño y aún no seguían. Solo hasta mi gobierno logramos detener la pérdida de territorio en el mar de San Andrés, que nos la estaba quitando Nicaragua. Solo hasta mi gobierno. El resto es una historia de pérdida de territorio que indica la debilidad de un Estado. Y la debilidad del Estado se debe a que no es la expresión de la nación, de la población. Una oligarquía blanca derivada de los castellanos, esclavista, que hoy tiene mentalidad esclavista. Por eso una reforma como reducir la jornada laboral, casi me matan, casi me han tratado de sacar de ahí de que yo entré. Bueno, pero digamos,
porque tú me preguntaste fue... La paz total. Por la paz. Entonces esa realidad de exclusión es uno de los países más desiguales socialmente del mundo, con un potencial de riqueza. Colombia es bella, es la palabra que hay que decir, bella, tanto por su naturaleza como por su cultura humana, diversa. Pero no se encuentra, no logra construir una nación propiamente y se mata entre sí. Desde el principio, cuando Santander intentó matar a Bolívar en el centro de Bogotá, que lo salvó Manuelita Sáenz, uno siempre tiene que tener una mujer cerca que lo defienda, porque si no lo matan a uno. Entonces Bolívar se salvó, pero ahí comenzó el problema, ahí. Entonces, ¿por qué quería Santander matar a Bolívar? Porque no quería el proyecto de la Gran Colombia, sino gobernar su tribu. Cuando un hombre universal como Bolívar intenta ser asesinado por un jefe de tribu, si el jefe de tribu triunfa, o la jefe, porque esto no es, se devuelve el proyecto, se entierra, se vuelve otra cosa. Y eso pasó con la Gran Colombia. Por eso Bolívar murió no acompañado de una mujer, y por eso creo que lo mataron, de sed, en una hacienda esclavista, en Santa Marta, que es otra ciudad hermosísima de Colombia. Está echando a las mujeres encima la responsabilidad de ser escudos también, presidente. No podemos con la responsabilidad que ya tenemos. Yo intento en un gobierno como el mío frenar esa historia. Yo le llamo la historia de 100 años de soledad. Eso es lo que describe Gabriel García Márquez en un libro que expresa el alma popular caribeña colombiana. Esa es su magia. Y es mágico, porque Colombia es mágica, no porque García Márquez traduzca la magia, sino simplemente expresa la magia, no mafia, magia de Colombia. La mafia es un invento capitalista que nos trajeron a nosotros en las últimas décadas, eso no existía en Colombia. Entonces, ese hecho de matarse entre sí son los 100 años de soledad. 700.000 muertos en los últimos 75 años. Y sigue la violencia en algunas zonas, eso ya no es nacional, en algunas regiones. Nosotros tenemos la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador, y la tasa de homicidios de hoy es la más baja de Colombia desde el 93, y se debe al proceso de paz con la FARC. No más, es a eso. Y entonces hoy son 26, aún el número es muy alto. Mira, para tu investigación periodística, si ustedes suman tasas de suicidio con tasa de homicidio, les da igual que Colombia. Es igual de violentos. Solo que aquí la gente se mata a sí misma, aburrida, jóvenes, que en general hombres. Y en Colombia no se matan a sí mismos porque hay mucho que hacer, mucha intensidad, pero se matan entre ellos, hombres, en general jóvenes. Entonces, digamos, las violencias son diferentes y yo intenté que cese más la tasa de homicidios. Sigo igual, no ha aumentado, no ha bajado, sigo igual. Fracaso nacional y mío. Pero tiene que encontrarse la manera de que no nos matemos entre nosotros. Cuando no nos matemos entre nosotros, que entre otras es que los europeos no consuman más cocaína, o que legalicen la cocaína, uno de dos, pues nosotros ya entramos a paz. Porque es la codicia lo que está haciendo matar hoy a los colombianos. Por un mercado y por un producto que no hicimos nosotros. El mercado es de aquí, el producto no lo hicimos nosotros, lo hicieron aquí en Europa. Sigmund Freud ensayó con ese producto, que era una anestesia. Toda su teoría del psicoanálisis, con ese producto lo ensayó. Pero bueno, no vamos. Entonces, en Colombia hay que desnarcotizar a Colombia. Colombia es un país que hoy produce más alimentos que nunca, más industria que nunca, exporta vehículos. Su inmensa porción de población no tiene nada que ver con el narcotráfico. Pero en ciertas regiones donde se produce la hoja de coca, que yo estoy tratando de sustituir por café y cacao, ¿cómo tendría éxito? Que ustedes compren más licor de cacao de Colombia y más café de Colombia, no para mezclarlo aquí, que el café termina sabiendo feo, sino el exquisito sabor del café colombiano directo al consumidor, y nosotros no tendríamos para qué cultivar hoja de coca y no nos mataríamos entre nosotros. Esa es la forma de salir de esta última violencia y acabarían los 100 años de soledad. Y Colombia sería vanguardia en el mundo como potencia mundial de la vida. 2 minutos tenemos, presidente. ¿De qué se arrepiente de su presidencia? No, de nombrar un poco de gente que no servía. Pero los eligió usted. Pero los eligió usted. Han sido más de 60. Pero los eligió usted. Por mi amplitud ideológica de pensar que se pueden hacer gobiernos plurales, etcétera, que el mismo gobierno sea un debate democrático, cometí una tontería que me está costando muchísimo, y a Colombia. Entonces metí una gente que se dijo que era del centro, que es centro, estaban a la derecha de Uribe, y lo primero que hicieron fue traicionarnos de una manera que yo contaré en un libro que saldrá algún día. ¿Pero su titular aquí? No, unas traiciones al pueblo colombiano, al programa que había votado el pueblo de Colombia. Entonces casi que intentan hacer lo de Syriza en Grecia con nosotros. Solo que nosotros tenemos montañas, tenemos mares, tenemos
Somos el corazón del mundo y no nos dejamos bloquear como Grecia. ¿Qué va a hacer cuando deje la presidencia? ¿Qué se va a dedicar? Esa es una pregunta. Hay una periodista investigando en este momento y ya va a sacar su artículo, pero equivocado, porque presume que voy a hacer después de salir. Y mi respuesta es que no tengo ni idea, porque problema de la libertad. Todavía no he decidido qué voy a hacer. Todo depende del voto que viene. Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir. Eso lo contó Michel Foucault en un libro hermosísimo de sus conferencias, lo hablo rápido, que eran en Francia, en el Collège de France, que recogieron en casetes y entonces una editorial de aquí de España lo publicó. Son varios libros, pero hay uno que se llama El coraje de la verdad. Y ahí él analiza a Sócrates. Entonces Sócrates era un parresiasta, me tocó inventarme la palabra, parresiasta, es decir, que decía la verdad, que él pensaba era la verdad, y él dijo, Sócrates, y eso es lo que analiza, por eso se llama el libro El coraje y la verdad, analiza qué le pasa al parresiasta. Entonces coloca la figura del tirano y el parresiasta, y dice, el parresiasta solo tiene dos opciones, o el ostracismo, palabra griega que significaba irse, o de la vida, o del territorio, o convence al tirano, y ahí puede vivir. Ese libro, pues Sócrates, ¿qué camino escogió? Yo tengo aquí un filósofo que es Raúl, que me gusta rodearme de filósofos, y yo estudio filosofía también, por mi cuenta. Y entonces Sócrates escogió el camino del ostracismo y se envenenó. Yo no voy a hacer eso. Pero a mí se me quieren envenenar. Creí que cerrábamos con el gran titular. Pero ostracismo o convencer al tirano. Entonces, el pueblo decide en Colombia, libremente. Decide si me manda al ostracismo o que es mandar el proyecto político de Colombia, el país de la belleza, hacia lejos del país, o insiste en el camino, lo profundiza y construye una democracia multicolor, le llamo así, y exporta al mundo la vida, no la muerte, la vida. Y ahí seremos una vanguardia de la humanidad. Presidente Petro, muchas gracias por asistir a este conversatorio. Y sea lo que sea el camino que tome cuando deje la presidencia, que le vaya bien. Eso espero. Y gracias. que a la presidencia le vaya bien, depende del pueblo. Gracias. Gracias.